Revisé la grabación 4 veces. En el minuto 17, una butaca de la fila 12 baja sola, se queda abajo 11 segundos y luego sube sin que nadie la toque. En el audio hay un crujido, pero la sala llevaba horas cerrada. No voy a decir mi nombre, no cambiaría nada. Lo único que necesitas saber es que me pagaban por mantener en orden cosas que se supone que funcionan solas. Cámaras, sensores, paneles de alarma, circuito cerrado. Todo lo que un edificio importante necesita para que nada se salga de control. Y durante un tiempo, nada se salió de control. No puedo señalar el momento exacto en que eso cambió. Tal vez porque no fue un momento, pero una vez que empecé a revisar los registros con atención, entendí que algo ocurría adentro de ese lugar que nadie quería nombrar. No porque no lo supieran, sino porque nombrarlo significaba aceptar que un edificio al que entran miles de personas todos los días tenía algo adentro que no aparecía en ningún protocolo. Pero eso lo entendí después. Al principio, yo era el que no creía. Cualquiera que haya entrado al Palacio de Bellas Artes sabe lo que se siente: el mármol, la escala, la cúpula, los murales. Hay algo en ese edificio que te obliga a caminar más despacio, a hablar más bajo, como si el lugar te lo exigiera. Y tiene razón en exigirlo. Es un edificio que tardó décadas en terminarse. Atravesó cambios de gobierno, crisis, accidentes laborales que casi nadie recuerda. Hay edificios que nacen a tiempo. Este nació tarde. Y cuando uno pasa suficientes noches adentro, empieza a sentir que arrastra algo desde entonces, algo que nadie documentó. De noche, en nada se parece a lo que la gente conoce. Tiene que ver con el sonido. De día, el ruido se filtra. Los pasillos tienen eco. Todo suena como debería. Pero de madrugada, cuando el último grupo sale y los accesos se sellan, el silencio que queda no es normal. No es ausencia de ruido. Es como si el sonido entrara y no quisiera volver. Uno habla y la voz se apaga antes de lo que debería. Uno camina y los pasos no rebotan, como si las paredes lo tragaran. Durante mucho tiempo pensé que era acústica, que así eran los teatros grandes. No le di importancia. Hoy no estoy tan seguro. La primera vez que supe que algo no estaba bien fue una noche entre semana. Tenía que revisar los circuitos del segundo nivel. Eran como las 2 de la mañana. Subí por una de las escaleras de servicio, no las que usa el público, las internas, pasillos angostos, pintura institucional, tubería expuesta, luz mínima. Son pasillos que la gente no sabe que existen. No son secretos, simplemente no se muestran. Cuando llegué al segundo nivel, el panel portátil me marcó que uno de los sensores del pasillo norte se había activado. No era raro. Los sensores reaccionan a cambios de temperatura, a vibraciones del subsuelo, porque eso hay que decirlo, el edificio se hunde. Lleva décadas hundiéndose. Está construido sobre lo que fue el lago de Texcoco. El suelo cede, genera micromovimientos, grietas que aparecen, paredes que se ajustan, sensores que se disparan solos. Recalibré el sensor, seguí con la ruta, pero cuando iba de regreso, el sensor volvió a activarse, y esta vez también el del pasillo contiguo, y luego el siguiente en secuencia, como si algo se estuviera desplazando por el corredor a velocidad constante, activando cada sensor conforme avanzaba. Me detuve. Los 3 sensores estaban activos, uno tras otro, en orden. Y luego se apagaron, en el mismo orden. Primero el más lejano, luego el del medio, luego el más cercano a donde yo estaba. En pantalla no había nadie, pero el sensor registró 3 activaciones en 5 minutos. Eso no es una vibración, eso no es temperatura, eso es un recorrido. Sentí las manos frías, de golpe, como si alguien me hubiera metido los dedos en hielo. Lo anoté como falla técnica. En ese momento, no le di más importancia. Unos días después, uno de los compañeros de vigilancia me preguntó algo. Estábamos en el cuarto de monitoreo, sin mirarme, mientras revisaba el libro de novedades.
Me dijo, ¿estuviste en el pasillo norte el martes? Le dije que sí. Dejó de escribir, me miró un momento como decidiendo si hablar o no y dijo, ¿escuchaste algo? Le dije que no. Asintió despacio, se levantó y se fue. Cuando intenté retomar el tema días después, actuó como si la conversación nunca hubiera existido. En ese momento pensé que era raro, nada más. Lo que vi en su cara no era curiosidad, era alivio, alivio de que yo no hubiera escuchado lo que él sí. Las semanas siguientes parecieron normales, pero cuando revisé con más cuidado los registros de cada turno, encontré algo que nadie me había mencionado. Las activaciones sin causa no eran nuevas, estaban documentadas, algunas con meses, otras con años, todas clasificadas como fallas técnicas, todas entre la 1 y las 4 de la mañana, casi siempre en el segundo nivel, y casi siempre en dirección al teatro principal. Le mostré el patrón a mi jefe directo, un hombre serio, con más de 15 años ahí. Le expliqué las fechas, los horarios, la dirección de las activaciones. Le dije que probablemente había un problema estructural generando vibraciones que los sensores captaban. Me escuchó sin interrumpir, no tomó notas, no pidió ver los registros. Cuando terminé, se quedó callado unos segundos que se sintieron muy largos. Recalibra los sensores del segundo nivel, dijo. Y no anotes patrón, anota revisión de rutina. Le pregunté por qué, porque así se maneja. Lo dijo con naturalidad, como si lo que yo acababa de decirle fuera algo que ya había escuchado antes, y para lo que ya tenía una respuesta que no incluía explicaciones. Le pregunté si alguien más había notado el patrón. Dulce quedó callado un momento, luego dijo, hubo uno, hace años. Quiso documentar todo, mandó reportes, insistió, hizo una pausa. ¿Ya no trabaja aquí? Le pregunté si lo despidieron. No, simplemente ya no está. No dijo más, pero antes de irse, se detuvo en la puerta. Sin voltear, dijo, si tienes que entrar al teatro de noche, no entres solo. No era una recomendación, era una regla que no estaba escrita en ningún protocolo. No insistí. Dejé de pensar en ello. Unas semanas después hubo un concierto. No recuerdo de quién. El desmontaje terminó cerca de la 1. A la 1:30 el edificio estaba oficialmente vacío. Solo quedábamos 3. Uno en la caseta principal, otro en ronda por planta baja, y yo verificando los sistemas después del evento. Me tocaba confirmar que la iluminación del teatro principal hubiera quedado correctamente apagada. Eso significaba entrar, y esa noche los otros 2 estaban en sus posiciones. No había quien me acompañara. Recordé lo que me había dicho mi jefe. No entré solo, entré solo. Entré por la puerta lateral del segundo nivel. Llevaba linterna y panel portátil. Lo primero fue el frío, no un frío de clima, un frío quieto, estancado, como si el aire llevara horas sin moverse, como si la sala estuviera sellada desde adentro. Encendí la linterna y apunté hacia abajo. Las butacas se extendían hasta el escenario. El telón estaba abajo, el de cristal, el que pesa toneladas. Cuando ese telón baja y las luces se apagan, la oscuridad es distinta a la de cualquier otro teatro. No es oscuridad normal, es densa, tiene peso. Uno la siente encima. Bajé por el pasillo lateral entre los palcos. La linterna alumbraba solo 1 metro adelante. Todo lo demás era negro, no gris, negro. A los lados, los palcos vacíos parecían bocas abiertas. No apunté la linterna hacia ellos. No quise saber si había algo mirándome desde ahí. Llegué a la platea baja. Revisé el último circuito en el panel. Todo correcto. Y entonces lo escuché. No fue un golpe. No fue una voz. Fue un sonido muy específico. El crujido de una butaca al recibir peso. El mecanismo que se abate. La madera que cede. El sonido exacto de alguien que se sienta. Vino de algún lugar a mi derecha. Fila 10, quizás. Fila 12. Me detuve.
Apunté la linterna, no vi a nadie. Las butacas estaban cerradas, todas en posición vertical. Esperé. El silencio era tan completo que escuchaba mi propia sangre en los oídos. Usé la radio. Le pedí al compañero de caseta que revisara las cámaras interiores. Me dijo que se apagan después de los eventos. Protocolo de ahorro. No estaban grabando. Le pedí que las encendiera. Tardó 2 minutos, en los que me quedé solo, de pie, en la oscuridad de un teatro vacío, donde algo acababa de sentarse. No moví la linterna, no quise apuntar hacia la fila 12. Simplemente me quedé quieto, con la espalda contra la pared del pasillo, deseando que esos 2 minutos pasaran más rápido. Me confirmó que estaban activas. ¿Ves algo? Nada, solo tú. Bajé a la platea, recorrí las filas con la linterna, fila por fila, butaca por butaca, todas cerradas, ninguna abatida. Si alguien se hubiera sentado, al menos una debería estar abajo, pero estaban todas arriba, como si el sonido hubiera ocurrido sin causa, o como si lo que se sentó no tuviera peso suficiente para mantenerla abajo. Fue ahí cuando lo noté, en la fila 12. La butaca del asiento 7 tenía el reposabrazos más frío que los demás. Lo toqué sin pensar, pasando la mano mientras revisaba. Los otros estaban a temperatura ambiente. Ese estaba helado, como si alguien hubiera estado apoyando la mano ahí durante un largo rato. Se me secó la boca. Retiré la mano, la tenía helada. Solo esa mano, la otra estaba normal. La butaca era idéntica a las demás, mismo tapizado, mismo color. No había razón para que estuviera más fría. No había corriente de aire. No había nada que lo explicara. Y sin embargo, algo en mí sabía que no debía volver a tocarla. Cuando iba a darme la vuelta, la radio emitió un ruido, no una voz, una estática corta, seca, 2 segundos. Y luego, un silencio que se sintió como si el teatro entero estuviera conteniendo la respiración. Le pregunté al compañero si había transmitido algo. Me dijo que no. Salí, no corrí, pero las piernas me pesaban de una forma extraña, como si no quisieran responderme del todo. Después de esa noche, pedí que las cámaras interiores del teatro dejaran de apagarse. Di razones técnicas, me las aceptaron. A partir de entonces, las cámaras quedaban grabando toda la noche. Y fue en una de esas grabaciones, semanas después, donde apareció lo del minuto 17, lo que conté al principio, la butaca de la fila 12 bajando sola, 11 segundos, y luego subiendo, sin nadie, con el teatro cerrado. Esa vez no estuve adentro, solo vi la grabación y la vi 4 veces, porque necesitaba estar seguro de que no estaba viendo cosas. No estaba viendo cosas, pero vuelvo a la noche del concierto, porque esa noche, cuando salí del teatro y llegué a la caseta, revisamos los registros. Las cámaras encendidas 2 minutos después de mi llamada mostraban el teatro vacío, pero el sensor interior, el que sí estaba activo toda la noche, había registrado 3 activaciones, una a la 1:47, otra a la 1:49, otra a la 1:52, en secuencia, dentro de un teatro cerrado donde no había nadie. Nos miramos, no dijimos nada. Lo anotamos como falla técnica. Esa noche no dormí, no por miedo, por algo peor, la certeza de haber firmado algo que sabía que no era verdad. 3 sensores, un sonido, un reposabrazos helado en una sala vacía, falla técnica, y lo peor, yo no era el primero en escribir eso. Esas 2 palabras llevaban años en los registros. Cada persona que enfrentaba lo mismo hacía lo mismo que yo. Anotaba falla técnica y dejaba de preguntar. Después de esa noche, empecé a hablar con gente que llevaba más tiempo. No pregunté directamente, dejé caer el tema, y lo que encontré fue peor que cualquier confirmación. Nadie negaba nada, pero nadie admitía nada. Lo que hacían era dejar de hablar,
quedarse callados hasta que yo hacía lo mismo. Uno solo habló, un hombre con más de 20 años ahí. Estábamos solos en un pasillo de servicio, esperando que abrieran una puerta. Sin venir a cuento, mirando al frente, dijo: «No es que pase algo, es que el edificio no descansa». Le pregunté qué quería decir, que siempre hay alguien adentro, siempre. Nunca está vacío, 24 horas, 365 días. O siempre hay alguien. Hizo una pausa, miró hacia el techo, como si midiera lo que iba a decir, y luego, más bajo, como si no quisiera que las paredes lo escucharan. Y a veces, uno tiene la impresión de que hay alguien más, alguien que no está en la lista, que no tiene turno, que no entra ni sale, que simplemente está. Le pedí que me explicara, no lo hizo. Abrieron la puerta y entró sin decir otra palabra. Hubo otra noche, la de los murales. De día, los murales de Rivera, Orozco, Siqueiros son extraordinarios, enormes, llenos de cuerpos, de rostros, de color. Con luz y público, son arte. De madrugada, con la iluminación de emergencia, cambian. Los colores desaparecen, los rostros pierden definición, las manos pintadas parecen más grandes, los ojos más abiertos. Y uno empieza a sentir que esas imágenes fueron hechas para ser vistas con compañía, con luz. Mirarlas solo a las 3 de la mañana es una transgresión, como si al mirarlas sin público uno les estuviera devolviendo algo que no debería tener. Atención, presencia, compañía. Esa noche, frente al mural de Rivera, la linterna parpadeó. No se apagó. Parpadeó. Un instante, solo frente a uno de los rostros pintados. La revisé después. Las baterías estaban completas. No había razón para que fallara. En ese mismo instante, la radio emitió la misma estática, breve, seca, e inmediatamente después, el sensor de esa sala se activó. Marcó apertura de puerta, pero la puerta de la galería estaba cerrada. Yo estaba mirándola. Estaba cerrada y entonces sentí algo en el hombro izquierdo. No fue un golpe, no fue un toque, fue presión. Como si alguien hubiera apoyado la mano ahí, suave, firme. Duró un segundo, tal vez menos. Me giré. No había nadie, pero el hombro me quedó frío, igual que el reposabrazos de la butaca. El mismo frío, exactamente el mismo. Los vellos de los brazos se me erizaron de golpe, todos al mismo tiempo, como si una corriente eléctrica me hubiera recorrido. Y tuve la certeza absoluta, no la sospecha, la certeza de que algo en esa sala me estaba mirando, desde los murales, desde las figuras, desde esos rostros que de día son pintura y de noche son otra cosa. Me fui. Caminé hasta la caseta sin voltear. No anoté nada. Días después, bajé al archivo de mantenimiento a buscar un registro antiguo. Un sótano con carpetas físicas y olor a papel viejo. Un lugar que solo se abre cuando hay incidente. No se visita por curiosidad. Encontré lo que buscaba. Pero se cayó una carpeta del estante de al lado. Tenía una fecha de más de 10 años atrás. Eran reportes de incidentes nocturnos, activaciones de sensores, interferencias en radios, movimientos sin causa. Algunos tenían anotaciones a mano. Uno decía, sin explicación, se clasifica como falla. Otro con letra más vieja, otra vez. Y debajo con tinta diferente, como si alguien lo hubiera añadido después. No reportar. Estaba leyendo cuando escuché algo arriba. Un crujido, largo, como si una pared se estuviera moviendo. Subí. En el pasillo norte había una grieta que no estaba ahí cuando bajé. Unos 15 centímetros. El edificio se hunde, eso lo sabía. Las grietas se registran, se monitorean. Pero al día siguiente, volví a pasar por ese pasillo. La pared estaba lisa, sin marca, sin rastro, como si se hubiera cerrado sola. No le dije nada al ingeniero, porque ya sabía lo que me iba a decir. La humedad, la temperatura, lo de siempre.
Me quedé pensando en esos reportes del sótano, décadas de registros que nadie consultaba, y entendí algo que me heló. Lo que yo había vivido no era nuevo, era un patrón que llevaba años, y cada persona que lo enfrentaba hacía lo mismo. Anotaba falla técnica y dejaba de preguntar. Cerré la carpeta, la devolví. Nunca le dije a nadie. Hay preguntas que uno deja de hacer no porque encuentre la respuesta, sino porque entiende que la respuesta no es algo que pueda manejar. Dejé el trabajo un tiempo después, no por miedo, no tuve una crisis, pero algo cambió en las últimas semanas. Cuando entraba de noche, los sensores del pasillo norte se activaban antes de que yo llegara, como si supieran que venía, como si lo que estuviera adentro ya me conociera, ya supiera mi ruta, mi horario, mis pasos. Simplemente ya no quise estar ahí de noche. El edificio me había mostrado algo que no cabía en un panel de control, que no aparecía en una cámara, que no se podía anotar en un reporte sin quedar como ridículo, y la única forma que la institución tenía de manejarlo era clasificarlo como algo que no había ocurrido. No le echo la culpa a nadie, porque si uno documenta lo que realmente pasa ahí adentro de madrugada, entonces hay que aceptar que algo ocurre en ese edificio que no tiene nombre. Y eso no se puede permitir, no en un lugar así. Así que se firma el reporte, se anota falla técnica, se recalibran los sensores, se cierra el libro y se sigue adelante. El Palacio de Bellas Artes sigue abierto, sigue siendo hermoso. Miles de personas entran cada día, admiran los murales, toman fotos bajo la cúpula y tienen razón. Yo también paso por ahí de vez en cuando, de día, siempre de día, por fuera. Nunca me detengo, nunca entro. La próxima vez que entres a un teatro vacío, fíjate en las butacas del fondo, porque si alguna está abajo, puede que no haya sido el personal de limpieza. Si quieres la próxima historia, quédate cerca. Suscríbete. Hace unos meses, un conocido me mandó una foto. Era turista. Había ido al palacio con su familia. Me la mandó porque salía bonita. El teatro, las butacas rojas, la cúpula. Me quedé mirándola mucho rato, porque en la fila 12, asiento 7, la butaca estaba abajo, abatida, como si alguien estuviera sentado ahí. Pero en la foto, no había nadie en esa fila. Le pregunté a qué hora la había tomado. Me dijo que en la mañana. Y con el teatro vacío, le pregunté si había entrado a la platea. Me dijo que no, que la fila 12 estaba acordonada, cerrada al público. Mantenimiento, decía el letrero. No le respondí. Hay cosas que ya no vuelven a sentirse igual cuando uno las ha visto sin luz, sin gente y sin ruido. Cuando uno ha estado adentro a la hora en que se supone que no pasa nada, y oficialmente no pasó nada.